Hey, ¿qué pasa, Alpacos? En el vídeo de hoy estamos reunidos para la entrevista Acción Liberal, un grupo de liberales que nos explicará las claves de las crisis que afronta nuestro país. Y sin más dilatación, comenzamos. En primer lugar, ¿cómo nos podrías definir tu ideología política? Yo soy liberal conservador. Yo creo en un Estado limitado, creo en la separación de poderes, creo en la unidad nacional, pero también creo que la libertad tiene que estar claramente restringida por leyes, pocas, pero que sean sólidas y que se puedan cumplir y sobre todo que el Estado sea el garante de ese cumplimiento. Y en asuntos morales soy conservador, como lo fueron los primeros liberales de la historia. Escuela de Salamanca, siglo XVI. Fueron los primeros liberales, fueron religiosos. De acuerdo. ¿Cómo definirías al gobierno actual? El gobierno actual dice que es socialista y progresista. Yo creo que es totalitario y liberticida. No le voy a dar tan siquiera la posibilidad de autodenominarse comunista, porque comunista proviene de un concepto que es común, que a todos nos gusta, ¿no? Encontrar los lugares comunes, yo creo que todos queremos, pero el gobierno este actual es justo lo contrario, es dividir, colectivizar y empobrecer y debilitar hasta que ya digamos que solo haya un salvador, que sea el presidente del gobierno, más concretamente el vicepresidente Pablo Iglesias, y desde ahí construir un régimen totalitario y absolutista. La diferencia entre lo que yo pienso y lo que piensa Pablo Iglesias o Pedro Sánchez es la diferencia entre el Berlín Oriental y el Berlín Occidental, o si queréis traerlo, digamos, a una situación actual, la diferencia entre Corea del Sur y Corea del Norte. Lo digo porque hay ejemplos de lo que supone un régimen como el que quieren instaurar más allá de Venezuela o Argentina, ¿no? Y es importante conocerlos porque todos acaban igual. Miseria y en una sociedad pobre que vive, perdón, en unos dirigentes ricos que viven a costa de una sociedad pobre y sin libertades. Vale. Entonces, por lo tanto, ¿es el gobierno marxista? Bueno, yo creo que marxista tiene una connotación, digamos, más, no sé cómo decirlo, mm, libertaria, ¿no? En el sentido de anarquista, de que no hay normas. Y sí que hay, de hecho, hay demasiadas normas y por eso yo creo que es más liberticida. O sea, quieren controlar demasiadas parcelas de nuestra vida personal, que es justo lo contrario al marxismo, ¿no? Aunque al final, por supuesto que los extremos se tocan, ¿no? Igual que el fascismo y el comunismo son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Pues una sociedad absolutamente regida digamos, la libertad individual, la espontaneidad, ¿no? De la libertad individual sin normas y sin un Estado es tan peligrosa como una sociedad dirigida por demasiado estatal, ¿no? Por demasiada influencia del Estado. Entonces, yo creo que estamos más en el segundo caso, ¿no? Un Estado que ya va a ser más del 50% del PIB, que tiene poderes absolutos durante 9 meses, que no está dando control al Parlamento, que va a controlar el Poder Judicial y que tiene muchas instituciones públicas al servicio del partido que está en el gobierno y de su presidente. Entonces, dejémoslo como en que no, ¿no? No, yo creo que no. Vale. ¿Podrías desmontar el comunismo en tres argumentos? El comunismo, el primer argumento contra el comunismo es la evidencia histórica. Insisto, ¿de dónde fue, digamos, de dónde huyó la gente para refugiarse, ¿no? La gente huyó del régimen comunista de Berlín Oriental al Berlín Occidental.
cuando cayó el muro de Berlín, no fue al revés. La gente huye de Venezuela, no va a Venezuela. Hace no tantos años los españoles íbamos a Latinoamérica, ahora la gente huye de allí. Eh, Pero, y sí, entonces, usted dice que Venezuela es comunista, Venezuela es un país comunista, sí. pero sigue existiendo la propiedad privada, ¿no? No, 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 no. El dictador Maduro hace y deshace a su antojo. La vulneración de la propiedad privada empieza, por ejemplo, imprimiendo moneda a tal ritmo que el bolívar, su moneda local, se deprecia y no vale nada. Estás vulnerando la propiedad privada ya dentro del propio sistema monetario. Cada unidad de tu moneda cada vez vale menos. Empezando por ahí y pasando por absolutamente todos los atropellos a las libertades, a los derechos y libertades individuales que se cometen en Venezuela cada día. Vale, vale, vale. Pues ahora te voy a preguntar acerca de cuál crees que va a ser el pronóstico económico para el país en el futuro. Pues no es bueno. El país es España es el país que más en el que el PIB más ha caído de toda la OCDE. Hemos caído por lo menos un 11% en 2020. También tenemos una de las recuperaciones más débiles, según el FMI, la propia OCDE, y además cada vez eh, que hay una revisión de los resultados, pues digamos que empeoran esa previsión. Y lo más preocupante es que solo acumulamos riesgos a la baja que se están cumpliendo, ¿no? Hemos sido el país que menos ha ayudado a sus empresas, somos el país que más preocupación hay en torno a la morosidad, tenemos una tasa de paro efectiva, es decir, contando los ERTES y los autónomos que no pueden trabajar, de más del 20%, y somos el país que peores indicadores de toda la zona euro está mostrando en esta, yo no lo llamaría ni recuperación, lo llamaría estabilización económica. Es difícil pensar que no se produzca una crisis financiera en España, ya veremos de qué magnitud. Y el elefante en la habitación de la inflación, que es el impuesto de los pobres, también va a hacer de las suyas, con una tasa de paro, insisto, del 20% y subiendo. Si los precios suben, la capacidad adquisitiva de las familias se merma y entramos en una espiral destructiva de la que es muy difícil salir. Entonces, ¿usted considera que es oportuno reindustrializar el país y no depender del turismo o cree que España está bien así? Hombre, a mí sí me preocupa, si me preguntas, ¿España tiene que evolucionar? Por supuesto que tiene que evolucionar, España y cualquier país del mundo, ¿no? ¿Reindustrializarlo? También, por supuesto que sí. ¿Cuál es el problema? Que los que hablan de reindustrializar el país y de que deje de depender el turismo, lo que realmente quieren es destrozar el sector turístico, como de hecho ya lo están haciendo, con cargo al BOE, de forma legal, porque lo hacen con cargo al BOE, pero realmente lo están destrozando, eh, para, digamos, resurgir en ellos como únicos salvadores de entre las cenizas, para controlar, aumentar el poder del Estado, controlar cada vez más parte del tejido productivo y de nuestra economía y, en definitiva, cercenar esas libertades que son las que prosperan. La reindustrialización de España, desde mi punto de vista, tiene que venir del lado de políticas de oferta que liberalicen, por ejemplo, el suelo, que flexibilicen el mercado laboral, que abaraten los costes energéticos, en definitiva, que haga nuestro país más atractivo para que cualquier empresario de cualquier lugar del mundo quiera instalarse en España, instalar una industria en España, y también quien quiera iniciar una nueva andadura en nuestro país, hacerlo aquí. Por cierto, una cosa muy importante también es el sistema fiscal. En España se pagan muchos impuestos. Somos un país que paga más impuestos que la media europea y que la media de la OCDE. Ese es
la noción de reindustrialización que yo concibo, que es muy distinta de la que conciben los Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Pedro Sánchez, es decir, los intervencionistas de turno. De acuerdo. Entonces usted intuye que está a favor de la permanencia de la Unión Europea, ¿no? Absolutamente a favor. Yo creo que España sin la Unión Europea en este minuto sería Argentina, que es un país que ya está impagando deuda, un país en el que la inflación está a doble dígito, está en una situación de hiperinflación y un país en el que la pobreza pues se multiplica día a día, porque salir del euro implicaría tener una peseta absolutamente devaluada, una deuda pública del 120% del PIB que no podemos pagar de ninguna manera y por lo tanto, bueno, una situación muy, muy, muy complicada que ya vimos en Grecia, en la última crisis, lo que puede pasarle a un país si Europa deja de soportarlo, ¿no? Entonces, hay que pensar que el Banco Central Europeo compró más del 100% de nuestro endeudamiento neto en 2020, es decir, compró la deuda que emitimos y también la que refinanciamos. Y eso genera dependencia. Todo ello, claro, por no hablar de la situación de descrédito internacional y de la dificultad para llegar a acuerdos comerciales, tanto de mercancías como de personas, con otros países del mundo sin la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea no es perfecta, hay que mejorarla, pero sí que es el mejor instrumento que tenemos para la prosperidad, para nuestra prosperidad nacional. Bueno, ahora España está sufriendo una gran crisis económica. ¿Tú cómo harías para intentar solucionarla? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el gobierno de España, un gobierno, insisto, intervencionista y liberticida, y necesitamos un gobierno que no tenga miedo a las reformas, que no tenga miedo al cambio, un gobierno que sea capaz de liberalizar nuestra economía y de aplicar esas necesarias políticas de oferta. Hay puntos que son imprescindibles. Uno, reforma fiscal, por la cual haya más gente trabajando para que cada uno tenga que pagar menos impuestos. Dos, una reforma del gasto público muy importante, y aquí incluyo el sistema de pensiones, e incluyo una reducción del gasto público progresiva, ¿no? Hasta niveles del 35% del PIB. Incluyo también digamos, el sistema laboral público, el funcionariado público tiene que tener otros incentivos, en fin, todo este tipo de cosas. Tercero, reforma energética que abarate los costes de las empresas, muy, muy, muy importante. Cuarto, una nueva reforma laboral, no en el sentido en el que quiere nuestro gobierno, sino precisamente en el contrario, que flexibilice aún más el mercado laboral y que ahonde en lo que hicimos en lo que hizo Mariano Rajoy, en este caso, en el año 2012. Y quinto, y no menos importante, reformas en el ámbito autonómico. Hay que revisar tanto las competencias que tienen las comunidades autónomas en materia educativa, por ejemplo, también una reforma a favor de la unidad de mercado como vehículo a favor de la unidad nacional, y yo creo que es importante una reforma electoral que dé estabilidad al país. Sin duda, cuanto más partidos haya, más pluralidad va a tener nuestro Parlamento, pero eso no se puede convertir en un bloqueo constante, que es lo que hay ahora. Entonces, por ejemplo, que cualquier partido que se presente a las elecciones al Congreso de los Diputados tenga que tener presencia en territorios que aglutinen al 50% de la población española, por lo menos, es imprescindible para evitar que se produzcan casos como el catalán o como el vasco, que son verdaderos agravios para el resto de regiones. Una propuesta que has dicho que era disminuir el gasto público. ¿En qué sectores en concreto disminuirías este gasto? Bueno, pues ahí tenemos 15.000 millones, un poco menos, en subvenciones, que hay que revisar muy bien.
Hay cosas pues, que hay que subvencionar, como por ejemplo Cruz Roja, pero bueno, pues ahí tienes una serie de colectivos muy ideologizados que yo no sé si tienen que depender indirectamente del gasto público, ¿no? Creo que hay que hacer eficientes la sanidad y la educación, por supuesto que tienen que ser universales y por supuesto que tienen que estar garantizadas por el sector público, pero eso no significa que tengan que ser un pozo sin fondo de recursos que además digamos, no están sometidos a ningún baremo en cuanto a calidad de servicio y creo que a nivel de las comunidades autónomas hay que limitar muy bien sus competencias y su capacidad de gasto y también hacerlas responsables de los ingresos precisamente para que el gasto público disminuya. Luego hay otra partida importantísima que es las pensiones, que ya se lleva un 13% del PIB, que hay que hacerlas sostenibles, en primer lugar, revitalizando el empleo, ¿no? Haciendo que más gente trabaje. Bueno, ahora mismo en la situación actual, ¿creéis que el gobierno está manejando bien la situación de los pequeños autónomos? Las pequeñas empresas y eso. Bueno, España es el país que menos ayudas. Primero, es el país que más restrictivo fue en la primera ola, es decir, el confinamiento de España no se produjo en el resto del mundo. Los niveles de confinamiento que hemos tenido en la segunda y tercera ola ya son más similares a los del resto del mundo, para que nos hagamos una idea. Y segundo, nuestro país es el que menos ayudas fiscales ha dado de toda la Unión Europea. Para que nos hagamos una idea, hemos apoyado a nuestras empresas con el 1% de nuestro PIB, cuando Alemania, por ejemplo, ha apoyado con el 6% del PIB. ¿Vale? Entonces, difícilmente vamos a salir adelante sin un tejido productivo fuerte. Hemos destruido más de 100.000 empresas en el último año. Recordemos que tenemos a 730.000 personas en ERTE y otros 300.000 autónomos cobrando la prestación extraordinaria, y eso hace muy difícil la recuperación. Pues vale, pues muchas gracias. Pues hasta aquí la entrevista. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros Muchas gracias. y seguro que va fenomenal. Gracias. Vale. Hasta luego. Gracias. Venga, Hasta luego. Adiós.